Francisco Ruiz Díaz, presidente del INDER. ¿Cómo te va, Francisco? Gracias por atendernos. ¿Cómo andás? Sí, muy buenos días, Enrique. Un saludo también para Sara y Javier ahí en el Gracias. estudio. Francisco, Sí, en señor. ABC hoy se publica que el presidente dio unos datos equivocados sobre cantidad de lotes de pedidos entregados por el INDER, ¿verdad? Sí. Dice, te leo, página 6. El mandatario dijo el 1 de julio que se entregaron 9.416 títulos, pero en los registros figuran 4.692 escrituras. ¿Cómo es el tema? Y es un poco una cuestión técnica, Enrique. ¿Verdad? Supongamos que vos tenés una empresa que se dedica a la venta de motos, ¿verdad? Ajá. Entonces, lo que vos me mencionás recién del número es la cantidad de motos producidas en el 2004. Y cuando haces el cierre y ves la cantidad en el mismo año, verás la cantidad de motos vendidas, tenés 10.000. ¿Verdad? Entonces, si vos tomás como indicador la cantidad producida, es lo que vos acabas de mencionar, o sea, el título producido desde el 15 de agosto del 2023 hasta, digamos, creo que julio del 2024, entonces tenés ese número que, 2025, pero tenés ese número que citas. Entonces depende mucho de lo que quieras tomar como un criterio, como un indicador. No, Y espera, vos tomás, no. entonces, ¿cómo te digo? Sí, Perdón, pero acá dice 9.416 títulos, o sea, según ABC, el presidente dijo que se otorgaron 9.416 otorgaron, títulos. exacto, Bueno, otorgaron. según los registros, dice ABC, Sí. fueron en realidad 4.692. Y Convengamos que entre las dos cifras hay 5.000 de Sí. diferencia. Mencionaron justamente según los títulos inscritos, y creo que toma el informe del Registro Nacional de Catastro, de Sí. qué cantidad de títulos se inscribieron. Sin embargo, el propio catastro, vos podés encontrar por ahí o te podemos enviar la publicación del año pasado, sacó un informe en el 2024 de que se han logrado récord de inscripción de colonias y de lotes, ¿verdad? Y hablaba de una cifra de 9.000 solamente en un año, Entonces, depende mucho el criterio del que estemos hablando, Enrique. Inscripción no es como igual te que decía, título, Pico, Francisco. ¿Cómo? Sí, es que es un proceso de producción, Enrique, es un proceso que tiene etapas, entonces vos tenés que definir qué criterio vas a utilizar para evaluar la gestión, Por ejemplo, como te decía, ¿verdad? Si vos decís quiero un indicador de mi capacidad productiva, y si yo tomo que se produjo 5.000 motos en el 2024, pero vendí 10.000, ¿de dónde tuve que sacar los 5.000? De mi stock, de mi stand, de mi inventario, tuve que sacar esos 5.000 restantes para completar. Como te decía, como se trata de una cuestión de producción y de demanda, porque acá hay producción y hay demanda. No, por darte un ejemplo, yo ahora mismo tengo para producir o para entregar 15.000 títulos en cajas que están en mi oficina, que son títulos incluso del año 2017. Cuando yo era director de catastro tenía mi firma. De hecho, cuando yo llegué al INDER, tuve que firmar títulos que estaban por ahí circulando, que eran de mi época de director de catastro. Tenía mi firma como director de catastro y ahora tenía también mi firma como presidente del INDER. Entonces, todos esos entraron, obviamente, más allá del informe que se recoge a través del medio que mencionaste. Pero entonces, por un lado se dice 5.000 títulos producidos, es lo que dice ahí, pero en realidad el presidente menciona títulos entregados, ¿verdad? Entonces es una cuestión de qué indicador elegir. Hace tiempo que venía ya mencionando este tema, ¿verdad? Pero básicamente un poco pasa por eso, Enrique, ¿verdad? Yo creo que en su momento el ministro Baruja también tuvo un inconveniente por la cuestión de la vivienda, todo ese tipo de cosas, por los números, pero era por el indicador, ¿verdad? Una cosa es mi producción propia. En el informe lo que se menciona es mi producción propia. 15 de agosto del 2023 a julio, no recuerdo qué fecha, 1 de julio creo que se mencionaba. Entonces la producción propia completa, Francisco Ruiz. ¿Qué significa eso?
Significa que eran los expedientes que estaban ahí, que nosotros encaminamos, que se inscribió en catastro, que se inscribió en registro, y eso pasaba a formar parte después de lo que eran los que ya teníamos en los estantes, ¿verdad? Y en los estantes lo que teníamos eran, por un lado, títulos que ya estaban así en formato títulos para ser entregados, y son muchos, Enrique. Vos te preguntarás, Dios mío, o sea, 5.000 luego, pues. Pero mira, vamos a suponer, incluso, Enrique, que es cuestionable la cifra. Vamos que es 5.000. Pero igual 5.000 en 2 años, comparado con los 900 que se entregaban por año, es una cosa que se tiene que explicar, porque antes eran 900 nomás. Pero en primer lugar, yo creo que a las administraciones pasadas hay que llamarle y preguntarle por qué ustedes entregaban 900 en promedio por año. O sea, estamos hablando de menos de 2.000 en 2 años. Versus, digamos, lo que se produjo ahora. ¿Qué es lo que ocurría también en el pasado, Enrique? Y en el pasado lo que ocurría, yo te invito a que mires una publicación, creo que del propio ABC Color, si mal no recuerdo, donde en una oportunidad, y cuando eso yo estaba justamente saliendo del catastro, me atajaron unos campesinos y me dijeron de que va en la entrega el lauro de título, va en la firma el lauro de título, me dijeron a mí, estando yo en catastro, un grupo de campesinos que es de la colonia de San Miguel, y eso puedes preguntarle al dirigente campesino Miguel Merlo, que te puedo pasar los datos después. Y le digo, se afirman, vamos a la de título, le dije. ¿Verdad? Y eso fue aproximadamente en el 2018, sí, finales del 2017 estaba para asumir ya el nuevo gobierno. Entonces le digo, no, era en 2018, pero en 2018 ya asumí el nuevo gobierno. Entonces le digo, mira, acá tenés, tus títulos ya fueron firmados completamente de mi parte, acá no están tus títulos, pero te voy a arrastrar, le dije. Y entonces rastreo y encuentro que el título ya estaba en el INDER para ser entregado. Ya tenía todas las firmas, faltaba entregarle nomás los campesinos. ¿Y qué era lo que pasaba? Y le estaban pidiendo dinero a los campesinos desde la institución. ¿Verdad? Se envía un equipo donde tenían miles de títulos tenían para distribuir, pero le decían a los campesinos, y eso está a veces se puede comprobar y enviar después incluso la publicación, le pedían $5.000 a cada campesino para entregarle sus títulos de propiedad. Bueno, como yo le mostré eso al campesino, él agarró y se fue a la fiscalía, hicieron una entrega vigilada, y como consecuencia de esos 2 funcionarios creo que fueron condenados a prisión. ¿Por qué te cuento esta anécdota? Porque eso quiere decir que cuando nosotros llegamos había muchísimos títulos acumulados que estaban para ser entregados y no fueron entregados. Entonces hay que preguntar en realidad por qué no se entregaban los títulos cuando antes se tenían. Entonces, ¿qué nosotros hicimos? Cambiamos el enfoque. Ahora lo que hacemos es sacar de los estantes esos títulos y llevarlos a entregar en la colonia, el acto público se transmite. Pero vos recordarás, en Oviedo, en marzo de este año, en Oviedo hubo una entrega de títulos y solamente ahí llevamos 756 títulos de propiedad. Solamente en ese acto, en una jornada de gobierno donde estuvo el presidente, y se llevaron 756 títulos, ¿verdad? Entonces, entiendo yo que es una cuestión, como te decía, de criterio técnico y un criterio también de evaluación de la gestión, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, obviamente va a haber confusión. Pero si incluso miras el propio informe de catastro el año pasado, el 2024, anunció catastro que solamente en ese año, solamente en un año, inscribimos nosotros 9.000 padrones. 9.000 padrones encaminamos ya para su titulación. Eso ya está a un paso de convertirse en títulos, solamente en el 2024. Y seguramente comenzamos a entregar en enero, febrero, y parte de esos 9.000 siguen pendientes, ¿verdad?, de ser entregados, ¿verdad? Pero es porque están dentro de lo que llamamos el circuito de inscripción. Sara, Javi. Sí, don Francisco, entonces, teniendo en cuenta esta descripción muy interesante, me parece que usted hizo, ¿la cifra correcta cuál es con respecto a...? Son un poco más de 10.000 títulos entregados, señora Sara. El informe del presidente fue en julio de este año, el 1 de julio. El informe del diario hoy creo que
toma el indicador que dijo el presidente cuando dijo que era 9.000 y algo, ¿verdad? Y nosotros en lo que estamos llegando ahora son 10.000 títulos, poco más de 10.000, ¿verdad? Entonces, como decía, es la suma desde 2000 prácticamente, de todo lo que se produjo en 2017, pero que no se entregaba, digamos, ya corresponde a las administraciones anteriores explicar por qué no entregaban, ¿verdad? 2017 dice usted. Desde el 2017 es que se implementó el nuevo esquema de titulación que le llaman titulación masiva, ¿verdad? Desde el 2017. Entonces, 2017 se instala, 2018 comienza, pero 2015 se instala un nuevo equipo en el INDER, y a partir más o menos del 2017 ellos comienzan a producir en cantidad, de forma masiva como ellos, porque cambia el sistema de titulación para ajustarse a una acordada que exigía la Corte, que es la acordada 84/98, que ya no permitía hacer titulación uno a uno, sino titulación en cantidad. Esta denuncia que comentó usted de los funcionarios que pedían dinero y que finalmente fueron denunciados bajo esa entrega vigilada y después condenados, ¿desde qué año estaban en el INDER? Y esos expedientes están, imagínense que yo cerré ahora esa colonia siendo presidente del INDER, yo llegué al 100% de titulación. ¿Verdad? Que les entregué título de propiedad, estuve con el dirigente, me pidió por favor que haga un acto especial, ¿verdad? Y que se cierre la titulación, y creo que llevamos 20 títulos, era lo último que quedaba. Eso se está procesando, y eso significa que ahora en proceso ya no tenemos más ni un título de esa colonia. Por ejemplo, el caso de Villa Constitución, que son aproximadamente 2.000 títulos que hemos entregado en Villa Constitución, de esos 2.000 aproximadamente creo que 1.600 son producción nuestra. Eso quiere decir que llegamos, tomamos el expediente, gestionamos que ellos paguen el 3%, luego ese 3% entonces se imprime el título, se les lleva el título, ellos firman, luego yo firmo, luego a catastro, luego a registro, y después se convierte en un título a entregar. Eso, como te decía, 1.600 aproximadamente son títulos que fueron gestión propia, pero ya tenemos más de 2.000 títulos entregados. Incluso creo que la administración anterior entregó una parte de los títulos de esos 2.000, un poco más de 2.000, ¿verdad? Entregó una parte, pero después tuvieron inconvenientes con la gente del asentamiento, y que se negaron a firmar esos títulos, que se negaron a firmar o se negaron a recibir por una fricción política que hubo ahí con la administración anterior. Y bueno, nosotros ahora completamos, vamos a decir, entregamos 2.000 títulos de propiedad. Normalmente en el INDER, Sara, se tenía como indicador, lo que se llama títulos adjudicados o inmuebles adjudicados. Sí. El problema es que cuando yo tengo como indicador inmuebles adjudicados, voy a tener que el récord histórico en toda la historia democrática lo va a tener posiblemente en la era del presidente Horacio Cartes, porque él fue el que implementó este sistema. En su administración se implementó el sistema barrido predial, ¿verdad? O sea, titulación masiva, vamos a decir. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Como el sistema era nuevo, ellos hacían el levantamiento, traían toda la información, procesaban, formaban los expedientes, salía la habilitación de la colonia, pero después de la habilitación venía ya lo que se llamaba la adjudicación, y yo creo que en el fondo es, a mi criterio, el indicador correcto. Te voy a decir por qué, ¿verdad? Porque tiene que ver un poco con ese refrán de que vos puedes llevarle al caballo hasta una laguna para que beba agua, pero lo que no puedes hacer es obligarle a beber. ¿Qué significa esto? Yo puedo producir un título, está ya toda la carpeta, está espectacular, ¿verdad? Llego hasta el nivel de adjudicación, le adjudico al campesino. Pero si el campesino no me paga su 3%, yo no puedo convertir ese expediente en títulos. No puedo convertir, por el hecho que la ley me dice que tiene que pagar primero 3% para que él acceda al título impreso y firme. Recién ahí
tiene el número ese que justamente menciona al medio. ¿Verdad? Entonces, normalmente las administraciones prefieren elegir títulos, inmuebles adjudicados como criterio, porque hasta ahí se tiene el control. Pero si vos tenés 10.000 inmuebles adjudicados y solamente entregaste 2.000, quiere decir que tenés un problema de gestión porque no le convenciste al campesino a que pague su 3% o a que reciba su título de propiedad. Entonces nosotros decidimos, claro, arriesgadamente, cambiar el criterio, ya irnos a títulos que recibe en mano el campesino y no solamente a una resolución de adjudicación, porque la resolución de adjudicación no está resolviendo todavía el problema de tenencia de la tierra. La resolución de adjudicación es un acta administrativo que dice, don Enrique Vargas tiene un lote de 10 hectáreas. Igual eso no resuelve el derecho de propiedad, porque puede venir un juez y dice, el interdicto de retener la posesión, le echa a Enrique Vargas y le mete a otra persona a ocupar el inmueble. Es frágil un documento de adjudicación. Tiene su peso, pero no es el documento definitivo que permite decir de que estamos ordenando el país. Lo único que va a permitir decir que estamos ordenando territorialmente el país es el título de propiedad. ¿Cuántas colonias se integraron a Catastro desde que asumió usted la presidencia del INDER? Y mira, el número correcto, lo que sí recuerdo por el informe, eso lo ha de manejar este Catastro con más certeza. Pero lo que recuerdo en el informe Catastro fueron récord de colonias inscritas en 2024, y hablaban de casi 9.000 lotes inscritos, ya para ser titulados. Y hay que sumarle la gestión del 2023 más el 2025. En el 2025 incluso tenemos un aumento tremendo solamente en una colonia que ahora estamos terminando. Por darles un ejemplo, una sola colonia, nosotros relevamos ahora en este año 2 colonias en Caguazú con el esquema de descentralización, ¿verdad? Y una colonia que se llama 3 de noviembre, si mal no recuerdo, tiene 4.000 familias que ahora lo vamos a llevar a Catastro a inscribirlos. 4.000 familias de una sola, y eso nos llevó aproximadamente 2 meses de relevamiento. Y ahora cerramos la colonia, siempre confundo si voy a Parenda o voy a Arenda. Voy a Arenda, creo que sí. Y que el jueves justamente voy a ir a hacer el cierre técnico de esa colonia. Eso significa que culminamos los trabajos de relevamiento, vamos a convertir todo ese trabajo en expediente para llevarlos a Catastro que se ha inscrito. Y en esa colonia, solamente en una colonia, en 3 meses, nosotros aumentamos significativamente la productividad con el enfoque de descentralización y ahí vamos a tener 8.000 familias a inscribir. En el periodo pasado, ¿cuántos padrones se relevaron? O sea que no tengo un poco idea de eso, cuántos padrones, porque hay que, el que te va a dar las cifras, por eso como te decía que es un proceso de producción, y Catastro el que debería tener las cifras de empadronamiento, vamos a decir, y después registro tiene cifras de matriculación y nosotros tenemos las cifras de adjudicación hasta una etapa y la etapa final es la cifra que yo te puedo decir entrega de títulos, ¿verdad? Yeah. Entonces, como te digo, depende mucho. Yo, si no quería arriesgarme, podía hablar de adjudicación y probablemente seríamos la administración que multiplicaríamos a esta altura ya por 20 los valores históricos, probablemente, si yo no quería arriesgarme. Pero nosotros, y de hecho muchos me dijeron de que no tenga en cuenta tema de título entregado, porque yo no controlo que el campesino quiera firmar su título o que el campesino quiera recibir su título. Esa parte yo no controlo, ya depende del campesino. Yo controlo la oferta, como dirían los economistas, controlo la oferta, y la oferta va hasta la adjudicación. Pero poner un indicador de demanda cuando vos no controlas la demanda es un poco arriesgado, ¿verdad? O sea, es lo que hacen siempre las empresas, es decir, queremos vender 10.000 motos, ¿verdad? Y bueno, y pone 10.000 motos y van detrás de esa cifra. Nosotros queremos, en el gobierno del presidente Santiago Peña, ¿verdad? Queremos llegar a 50.000, ¿verdad? Entonces, como te decía, ¿verdad? Es una cuestión del indicador que vos hayas elegido para tu gestión. En este caso, lo que se tomó fue un informe de producción. Según Catastro, lo que el INDER produjo
son casi 5.000 empadronamientos, 5.000, ¿verdad? Y como te decía, si yo tengo en cuenta todo lo que va a ocurrir en este año, el año que viene, por darte un ejemplo, solamente en una colonia que relevamos que nos llevó aproximadamente 2 meses en el Chaco, que es Nueva Mestre, tenemos 1.100 lotes ahí, y eso ya están inscritos en catastro. Eso sí, ya llegaron de la época de, terminaron la parte, digamos, de lo que es el expediente, ¿verdad? Y ya fueron a catastro. A ver, Francisco, yo quiero, por lo menos yo me voy a quedar con el círculo cerrado si vos me confirmás o me desmentís esto que te voy a señalar. O sea, el punto es que no todo lo que está inscrito está titulado. No, exacto. O sea, no todo lo que está inscrito está titulado. Yo Pero, ahora mismo tengo en mi oficina, Enrique, tengo 15.000 inmuebles inscritos, pero no titulados. Entiendo, pero estos inscritos sí ya están entregados. Estos inscritos ya están entregados. Puede ser que se hayan entregado, puede ser que no también, Enrique. ¿Verdad? Porque una parte del proceso depende del campesino. Entonces yo le puedo inscribir con matrícula y todo está en condiciones, pero mientras él no me pague el 3% del valor total de su inmueble, yo no puedo, ¿verdad?, eso entregarle como un título para que él firme, porque después, cuando él va nuevamente a inscripción y después se le entrega. Entonces le pasaron mal el dato al presidente, don Francisco. ¿Quién se hace responsable de eso? ¿Por qué, Sara? No, y porque él dice, usted mismo nos acaba de aclarar. No, el presidente dijo, se entregaron tal cosa y usted mismo nos acaba de decir, Sara, puede ser que no se haya entregado porque... No, lo que la pregunta que hizo Enrique es interesante y puntual, ¿verdad? O sea, puede ser que todos los títulos inscritos, ¿verdad?, no se entreguen. Claro, que es lo que yo encontré. Muchísimos títulos inscritos, pero no entregados, ¿verdad? Eso es lo que yo encontré. Títulos digamos que yo, por darte un ejemplo, Colonia Primavera en Mingaguazú, y puedes preguntarle a los dirigentes, es una colonia muy cara a mis afectos, porque estando yo como director de catastro, ayudé a resolver un problema que ellos tenían en el decreto de transferencia, ¿verdad? Ayudé a resolver, y esa colonia nomás lo tiene aproximadamente, creo que unos 600, 700 lotes. Como director de catastro yo ayudé a resolver. Cuando llego al INDER y empiezo a firmar los títulos, ¿verdad?, que ya se habían empezado a producir en la administración anterior, pero que no se entregaban, pero que ya estaban inscritos, ¿verdad? Entonces yo comienzo a firmar, digo, me emocioné incluso porque los dirigentes de ahí son conocidos míos, ¿verdad? Y dije, esto yo tengo que entregar en persona. Y le llamé al dirigente y le dije que voy a entregar estos títulos en tu comunidad. Acá, por darte un ejemplo, ¿verdad? O sea, por darte un cierto, no es que el presidente mintió ni nada, ¿verdad? El hecho de que un lote esté inscrito en los registros públicos, puede ser que no se le entregue, ya sea porque el campesino no quiere pagar su 3%, o porque si pagó su 3%, se llevó a inscripción en registro público, volvió al INDER, se guardó en el estante, no se entregó, ¿verdad? Que es un poco una gran cantidad de títulos que hemos encontrado de esa manera, ¿verdad? También. Bueno. Sí. Entendido. Quizá lo que hay que hacer es puedo hacer una comparativa de adjudicaciones, y ahí se va a ver en realidad la productividad de esta administración. Adjudicaciones, pero el criterio de adjudicaciones no sirve como el criterio de lo que se quiere lograr, que es el ordenamiento territorial con seguridad jurídica. Es sencillamente un acto donde yo envío un montón de gente, releen, empadronen, matriculen, y bueno, adjudico yo con una resolución, y probablemente tenemos como 20 veces más de producción que cualquier otra administración desde ese punto de vista. Imagínense si el año pasado solamente en el empadronamiento llegamos a 9.000 con 24 colonias, y este año tenemos solamente en Caguazú 2 colonias que ya me suman 7.000 para ser empadronados ya. Solamente 2, después tenemos muchísimos frentes más que estamos abarcando, ¿verdad? Entendido, Francisco. Simplemente muchísimas gracias por estos datos y gracias por tu tiempo. No, gracias, Enrique. Gracias.